Los riesgos higiénicos industriales en el sector de los áridos. Con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y la participación de la patronal y los agentes sociales. El sector de los áridos es fundamental para la economía de muchas zonas geográficas. En la actualidad, unos 4.000 trabajadores de manera directa están relacionados con la industria de los áridos, lo cual nos da una idea del potencial del sector. A grandes rasgos, la industria de los áridos se divide en canteras, graveras y plantas de tratamiento, así como en áreas de almacenaje y expedición. En estas zonas pueden existir determinados riesgos que, sin las medidas preventivas adecuadas, pueden ser fuente de daño para la salud y manifestarse en forma de enfermedades profesionales. Estos riesgos causantes de enfermedades profesionales se denominan riesgos higiénicos industriales. En este vídeo conoceremos los riesgos higiénicos industriales relacionados en mayor o menor medida con el sector de los áridos y la necesidad de controlar las condiciones de trabajo por medio de la identificación, evaluación y planificación de medidas preventivas colectivas e individuales, además de conocer diversos aspectos de la vigilancia de la salud por medio de la medicina del trabajo. Ambas actividades técnicas y médicas pretenden controlar las condiciones de trabajo con el fin de evitar pérdidas de salud de los trabajadores expuestos en forma de enfermedades profesionales. Principales factores de riesgo higiénico. Polvo. A consecuencia de labores de perforación, voladura, trasiego de material, carga y descarga, así como machaqueo y triturado, se pueden poner en suspensión partículas de polvo que pueden entrar en contacto con el trabajador. No se debe olvidar que si este polvo contiene sílice, constituye un mayor riesgo. Para medir el polvo y la sílice en un puesto de trabajo, usaremos una bomba de aspiración de alto caudal unida por medio de un tubo a un ciclón y este a un filtro. Tras el muestreo durante un ciclo completo representativo de la jornada laboral, el filtro deberá de ser enviado a un laboratorio autorizado para obtener los resultados y determinar el nivel de riesgo. Ruido. El ruido es un sonido molesto e indeseado que a partir de 80 decibelios puede entrañar un daño para la salud de los trabajadores expuestos. Varias de las operaciones que tienen lugar en las canteras, graveras y plantas son generadoras de ruido y suelen superar ese nivel. De manera más concreta, el ruido se genera en cantera en tareas de perforación, voladura, arranque y transporte. En la planta de tratamiento el ruido está presente en el machacado, cribado y transporte del material. En el parque de áridos, en las cintas transportadoras y movimiento de material por medio de palas cargadoras, en la expedición en la carga y transporte del material y, por último, en tareas específicas de mantenimiento por el manejo de herramientas principalmente. El ruido debe evaluarse por sonómetros para mediciones puntuales y por dosímetros para evaluar exposiciones equivalentes a una jornada laboral. Ambos equipos son de lectura directa de los resultados obtenidos. Estos equipos deben de recoger el nivel diario equivalente en decibelios A y los valores de pico en decibelios C, y así poder comparar los valores obtenidos con los valores límite establecidos. Vibraciones. Las vibraciones están formadas por una serie de oscilaciones que, transmitidas al trabajador, pueden dañar su salud. Estas vibraciones se dividen en dos, dependiendo de dónde concentra la vibración en el organismo. Por un lado tenemos las vibraciones que afectan al cuerpo completo y por otro las que afectan al sistema mano-brazo. Las vibraciones de cuerpo completo se transmiten al trabajador cuando éste está sentado y su asiento vibra, por ejemplo, en trabajos con dumper o pala. Las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo se producen por el manejo de una herramienta, por ejemplo, herramientas neumáticas, radial o martillo neumático, por citar algunos, siendo muy frecuente su uso en taller. Las vibraciones deben de medirse por medio de acelerómetros de lectura directa, aunque en algunos casos se requiere tratar los datos obtenidos. Estos equipos de medida disponen de medios auxiliares capaces de traducir las vibraciones de cuerpo completo y mano-brazo en variables medibles en metros por segundo al cuadrado y poderlas comparar con los valores límite establecidos. Condiciones ambientales. El trabajo a cielo abierto produce la exposición de los trabajadores a rangos de temperatura muy variables, provocando en algunos casos condiciones ambientales extremas por frío o calor, frente a los cuales es necesario adoptar medidas preventivas al estar expuestos a bajas o altas temperaturas dependiendo de la meteorología.
Para conseguir controlar este riesgo de manera adecuada, además de evaluar la temperatura, será necesario considerar otras variables como son la humedad relativa, la velocidad del aire, la ropa de trabajo. Los niveles ambientales relacionados con el lugar de trabajo pueden medirse en tiempo real con un termohigrómetro que incluya un anemómetro, pero si queremos realizar un estudio más específico, necesitaremos equipos similares al WBGT, capaces de detectar diversas variables que manifiesten si las condiciones de trabajo, en referencia a la ventilación, renovación de aire y temperatura, son las adecuadas. Iluminación. En todas las zonas de trabajo, una iluminación adecuada adquiere relevancia en las operaciones que se desempeñan al amanecer, a la caída de la tarde o incluso por la noche. La falta de iluminación puede llegar a provocar irritaciones en los ojos, además de accidentes como atropellos, caídas o golpes, entre otros. El nivel de iluminación debe de medirse por medio de luxómetros, cuya misión es medir en tiempo real la cantidad de lux que existen en el puesto de trabajo. Otros factores de riesgo higiénico de menor presencia. Radiaciones no ionizantes. En tareas de mantenimiento principalmente, los equipos de soldadura emiten unas radiaciones que pueden quemar la piel expuesta, pudiendo provocar daños importantes en la dermis y epidermis de la piel. Además, no hay que olvidar que la exposición incontrolada al sol puede provocar también quemaduras de la piel. Las radiaciones no ionizantes deben de medirse por medio de fotorradiómetros, cuya misión es medir las dosis de radiaciones a las que están expuestos los trabajadores en función de la longitud de onda producida por el equipo de soldadura. Humos de combustión. Derivados de la combustión de gasoil se generan partículas de humos que pueden dañar, sobre todo en lugares cerrados como talleres y cocheras, la salud de los trabajadores expuestos. Para medir los humos en un puesto de trabajo, se debe de considerar como mínimo el CO y el CO2 existente en el ambiente. Estos podrán medirse por medio de tubos o bien medidores ambientales en tiempo real. Humos de soldadura. A consecuencia de tareas de soldadura, se emiten al ambiente humos metálicos que pueden poner en riesgo a los trabajadores expuestos. Estos humos metálicos suelen contener los componentes del electrodo más el material de aporte a la soldadura. Este riesgo es mayor si las operaciones se realizan en lugares cerrados, como son los talleres. Para medir los humos metálicos usaremos una bomba de aspiración de alto caudal unida por medio de un tubo a un portafiltros, y este contendrá un filtro de membrana de ésteres de celulosa. Tras el muestreo, el filtro deberá ser enviado a un laboratorio autorizado para obtener los resultados. Legionela. La presencia de agua no tratada pulverizada puede generar en determinados casos un foco de infección que ataque la salud de los trabajadores. El agua utilizada deberá de estar sometida a controles periódicos y a un tratamiento químico eficaz. Actuaciones generales de control de la exposición. Ante un riesgo conocido se deberá de procurar eliminar y, si no es posible, evaluarlo por medio de equipos de medida adecuados para determinar su potencial y planificar medidas que ayuden a controlar la situación y establecer unas condiciones de trabajo seguras. Las medidas preventivas planificadas deberán de llevarse a cabo con la siguiente prioridad. Primero, en la fuente. Pretenden la eliminación o reducción del riesgo en el mismo origen en el que se genera. Segundo, en el medio. Modifican las condiciones de transmisión y propagación entre la fuente y los trabajadores expuestos. Tercero, y por último, en el receptor. Limitan las exposiciones de los trabajadores a los riesgos generados. El término vigilancia de la salud de los trabajadores engloba una serie de actividades referidas tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas. La vigilancia de la salud se basa en protocolos médicos. Estos consisten en analíticas específicas, así como una serie de pruebas complementarias que permitan valorar la aptitud del trabajador para el desempeño de un puesto de trabajo y la detección precoz de daños para su salud cuando los riesgos higiénicos están presentes en su puesto de trabajo.